escribir en él. Eso es lo que trae Liz Millán en breve, pero antes de eso, tenemos un tema interesante para compartirlo con la gente. Porque se ha levantado como una controversia alrededor de esta canción. Sí, la canción nueva de Ricardo Montaner junto a su hija y sus hijos. Ajá. En un sector de los creyentes le ha chocado algunas cosas que yo estoy tratando de entender. La gente, nosotros aprendemos juntos, esto es bidireccional, ¿verdad? Usted aprende de la gente de Nueva Vida, nosotros aprendemos de algunos de ustedes algunas cosas. La canción Amén, que tiene yo no sé cuántos millones de views ya. Millones, sí. Millones y millones de views y no tiene todavía un mes de haber sido lanzada. Eso es así. En YouTube. Es una canción que nosotros estamos sonando aquí porque a mí me parece una canción preciosa, me parece una canción que exalta al Señor sin mencionarlo y guarda proporción con los fundamentos de la escritura cuando tú analizas la canción estrofa por estrofa. Por ejemplo, en una de las estrofas Eva Luna dice: nadie puede ser salvo si no está en tu reino. Y esa estrofa, cuando tú la aplicas al reino que Cristo predicó y que trajo al mundo, no hay nada más poderosamente cierto que eso. Nadie que no esté en el reino del Señor puede ser salvo. Puede estar en el reino de las tinieblas, ahí no hay salvación, ahí hay perdición. Tú puedes estar en cualquier otro reino, pero solamente en el reino de Jesús es que hay salvación. Ahora, cuando tú escuchas también todo lo que ella, o sea, todo lo que la canción presenta de quita mi inquietud, o aquieta mi inquietud. ¿Quién es el que puede calmar tus peores tormentas, tus peores dudas? Es Dios. Indiscutiblemente es Dios. Nadie me ama como tú me amas. Nadie me cuida como tú me cuidas. Ajá. Mira, hace 2 semanas atrás tenía 97 millones de views. Hace 2 semanas atrás. Imagínate ahora. Déjame ver, yo te voy a decir. Chequéate ahora. Otra pregunta que yo me hago con este tipo de canción es: si tú escuchas esa canción, cualquier persona que escuche esa canción, ajá, ¿podrá cometer un pecado inspirado por lo que la canción dice? ¿Podrá para nada adulterar, fornicar, asesinar, mentir? O sea, ¿te conducirá por mal camino escuchar la lírica de esa canción? Mi contestación es que no hay forma. Tú eres el único que me amas incondicionalmente, dice la canción, que aunque me caiga, vuelves y me levantas. Son principios bíblicos, todos son principios bíblicos. ¿Por qué has chocado en un sector? Yo lo quiero entender, y yo, como animador, estoy haciendo esa pregunta esta mañana, que me ilustren de por qué a alguien le puede caer mal esta canción de Polo Cristiano, porque cuando miro que el junte lo hace Ricardo Montaner, la Biblia nos hace una invitación a que nosotros seamos de influencia, y yo creo que eso es lo que él está haciendo. Eso es así. Sí, aquí tenemos un padre, un gran influencer, un veterano de la música también. O sea, este es otro de los ángulos. Tenemos un padre haciendo y usando todos los recursos que tiene a su alrededor, ajá, para llegar a sus hijos a un mejor ambiente musical. Exactamente. O sea, y eso está, pero lindísimo. ¿Ves? Es otro ángulo del tema. O sea, y eso es válido y eso es bueno. Correcto. Estos muchachos hubieran podido usar esos 4 minutos para cantar cualquier otra cosa. Uh-huh. Entonces, pues no veo por qué objetarlo, ¿no? Está bien. Qué bueno que traes ese punto, chico, porque como padre, el deseo de cualquier padre, de cualquier madre, es ver a un hijo cantando. Claro. Cantando para el reino. Cantándole al Señor. Cantándole al Señor. Y entonces ellos se han distinguido por otro tipo de música, otro tipo de canción. Uh-huh. Y de repente tú los ves, pero mira, apasionados, se notan entregados cantando esta canción. Yo presumo que el corazón de Ricardo estaba latiendo a mil. Además, no sabemos qué experiencia tuvieron esos muchachos o están teniendo esos muchachos. Uh-huh. Para mí eso vale muchísimo. Uh-huh. Muchísimo. Una de las objeciones es que supuestamente la canción no menciona al Señor, no menciona a Dios, no menciona a Cristo. Pero nosotros que sonamos música y somos una emisora cristiana hace 42 años, tú y yo podemos mencionar varios artistas cristianos toda la vida, cristianos de la mata. Claro.
que tienen canciones que no mencionan a Dios ni a Jesús. Claro, son muchísimas. Y las sonamos aquí todo el tiempo. Claro. Y las colegas cristianas las suenan todo el tiempo. Sí. O sea, esa excusa por esa razón, pues mira, vas a tener que sacar a Abraham Velázquez de ahí, vas a tener que sacar un montón de artistas que los amamos, a Tercer Cielo, a Jesús Adrián Romero. a Jesús Adrián Romero. O sea, la lista es interminable. Pero también hay otro tema que la gente pone sobre la mesa y es quién es digno de cantarle al Señor. O sea, ¿cómo es que tú le das la oportunidad a estos muchachos, verdad, que cantan música urbana o vegetable, a cantar una canción que es para Dios? Y que de repente entonces, pues, ¿por qué? Hay mucha gente que lo objeta. Claro, es que la Biblia no me enseña a mí que para yo cantarle a Dios tengo que ser un convertido. La Biblia como principio no enseña eso. ¿Ok? Y a mí me parece que el que tenga el fundamento ahí, pues no ha conocido a Dios. Dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y la Biblia dice que un corazón humillado y quebrantado Dios no lo puede despreciar. A nuestros ojos un pecador pudiera estar en un momento dado, a los ojos de Dios quebrantado, cantándole una canción a Él, aunque a mis ojos sea un vil pecador. Y yo no puedo pasar juicio de dónde está el corazón de esa persona porque yo no soy Dios, yo no le estoy viendo el corazón. Yo les voy a contar algo, muchachos, que yo vi cuando salió esta canción. Resulta que en Miami hay una persona de la farándula que fue despedida este año del 2020. Pasaron muchas cosas y vive como que en una rebeldía y todos sus lives eran tiraera. Era una cosa bien fuerte, pero ella tiene diferentes plataformas sociales. En una tiene 10 millones de seguidores, en otra tiene 8 millones de seguidores, en TikTok tiene 3 millones de seguidores, son millones y millones, pero estaba tan rebelde porque la habían despedido que todos sus lives eran horribles, tirando y tirando y tirando. ¿Sabes qué? Se fue ahora en diciembre de viaje a Tennessee. Hubo una tormenta de nieve, ellos quedaron atrapados en el camino, corrieron el riesgo de perder la vida porque la guagua se iba para atrás, iba para atrás, iba para atrás hasta que cae en un callejón y no se pueden mover. Ella hace un live llorando desesperada, tuvieron que pasar la noche allí porque no había manera de llegar hasta donde se estaban hospedando. De repente ella pone esta canción. Estoy hablando en vivo, ella pone un live porque ella decía, si me pasa algo, yo quiero que quede documentado. Así lo dijo, quiero que quede documentado. Y dijo, Jesús es la razón, ¿por qué no me di cuenta a tiempo? Todo este mes me he pasado subiendo ropas, videos de mis ropas, de mis carteras, de mis zapatos, y se me olvidó que Jesús es la razón. Y desde ahí para acá los videos han cambiado, es otra persona, y todo el tiempo esta canción está de fondo en sus videos. Wow. O sea, ella comprendió cuál era el verdadero razón de la Navidad y obviamente utilizó la coyuntura para que esta canción sea parte de su vida, porque decía, tú eres el que me cuida. Comienza a repetir lo que dice la canción, aquieta mi inquietud. Y todo eso tú lo veías en vivo. Se rieron, algunos se mofaron, otros la felicitaron porque reconoció de una vez y por todas que necesitaba dejar la rebeldía. Eso hizo esta canción. Fíjate una cosa, ahí tenemos también una estratega como Ricardo Montaner, que es un veterano, claro, que reúne a estos muchachos sabiendo lo que iba a pasar. Yo estoy seguro que él sabía que cuando saliera la canción un montón de gente la iba a objetar por los que participan cantando ahí. Y lo que hace es llamar la atención de más de 100 millones de views tiene esta canción en este momento. Ya tiene más de 100. Las recientes canciones de Ricardo Montaner románticas no han tenido ni la mitad del éxito de esta, ¿ok? Y de Camilo tampoco, y de Baluna tampoco, y de Ricky Mau tampoco. O sea, así es que esto es un gran logro estratégicamente hablando, muy bien pensado para la gloria del Señor. Sí, lo pongas como lo pongas. Claro. ¿Y por qué para la gloria de Dios fue diferente? Claro, sabemos que la canción es de Noemí, luego cantó con él, pero luego Eva Luna cantó. La gloria de Dios fue un palo, no hubo objeción ahí, porque se menciona a Dios. O porque los hijos no participan, la apariencia de los hijos jugará un papel, porque los hijos son un poquito ¿verdad? Urbanos, sí. Urbanos, ¿no? Sí. En todo el sentido, muchas pantallas, pelos de un color, pelos de otro, tatuajes por aquí, por allá.
Y, digo, no me malentiendan, ¿verdad? Me refiero, y tienen todo el derecho de cantarle al Dios que vive, que salva, que reina. Por lo menos yo lo veo así. Me gustaría que aquellos que pudiesen de alguna manera, ¿verdad?, sentirse incómodos o algo por el estilo, escucharlos en esta mañana. Si alguno, ¿verdad?, de la audiencia de 97.7 Nueva Vida, por favor. yo quisiera entenderlo. Yo llevo en Cristo ya de forma consecutiva 33 años, 34 años sirviéndole al Señor. Y todo lo que veo en la Escritura no me justifica el que no sonemos esta canción, ¿verdad? O el censurar esta canción. Me gustaría entender ese sector porque una canción tan preciosa y tan linda, porque a alguna gente le quita la bendición, ¿verdad? Cuando hay tanta canción basura realmente allá afuera, que cuando algo llega de un artista secular, que en este caso Ricardo en su aspecto personal viene consistentemente sirviéndole a Cristo fielmente por muchos años ya, Sí. y guardando una vida de testimonio. Sigue ahí, igual que Richie Bobby, igual que un montón de artistas que se han convertido, siguen siendo luz ahí, y con esta canción no hay forma de hacer nada malo o feo escuchando esta canción. Sí. 787-993-9700. A lo mejor hay un punto que no hemos visto y la audiencia nos puede aclarar también. Eso tiene una actitud de aprendizaje esta mañana. Sí, pero les recuerdo que Ricardo Montaner lloró y se arrepintió públicamente diciendo que tanto tiempo que tuvo a Topi Mameri al lado y nunca le habló de Cristo. Ajá. Lo dijo con lágrimas en sus ojos. Súper quebrantado. Así mismo. Interesante. 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Buen día. Adelante, Buen día. sí, cuéntanos. ¿Qué te parece la canción? Ok, yo quería contar una experiencia que a mí me pasó personalmente. Yo soy una persona que me crié en el Evangelio. Actualmente no voy a ninguna iglesia, escucho mucho a mi hermano Dante Gebel, a ustedes. Y en un momento dado, hace varios años, fui a una iglesia y vi a esta muchacha en el coro, bien gozosa, y de momento veo que tiene un tatuaje en el cuello. Y a mí eso me bloqueó. Me bloqueó porque vengo de una manera de crianza de que eso es pecado y eso no se puede. Me bloqueó. Volví un segundo domingo, veo a la misma muchacha con el novio, con tatuajes al frente, gozándose, y me bloqueé. Pero de momento pensé, ¿quién soy yo para juzgar? Si yo en mi vida no tengo un tatuaje, pero quizá he hecho cosas peores. ¿Quién soy yo? Realmente me quité eso del sistema y me gocé, y soy de los que pienso de que realmente muchas veces quien señala son los mismos fariseos, aquellos que llevaron a Jesús a la cruz, los religiosos. A veces choco, tengo muchos amigos pastores y a veces nos ponemos a dialogar y choco porque digo, mira, lo que pasa con las iglesias es que todavía no han cambiado el foco, ese foco de que todo es malo. Sí, tú lo que quieres decir es que independientemente de la manera en la que lucen los que están interpretando, pues tienen, o sea, no somos quienes para juzgar a esas personas y lo que Dios está haciendo en la vida de ellos, ¿no? Es lo que te Tiene toda estaba la razón. comentando. Sí. Quizás algunos se impresionan por la forma de ellos vestir Ajá. y su cabello y demás, y eso no tiene nada que ver con el sentido de la canción. ¿Y cuándo vino el tatuaje? Si el tatuaje vino antes de conocer a Antes de, Cristo. pues Claro. claro. Aunque yo no lo juzgo ni antes ni después, Claro, ¿verdad? claro. Pero tú no sabes cuándo fue el momento en que vino algo como eso, ¿no? Definitivo. Adelante, buen día. Buen día, Dios los bendiga. Los felicito por el programa. Gracias. Yo creo que hay mucha religiosidad, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Mucha inmadurez espiritual que no pueden ver. Cristo era perfecto y aún así lo juzgaron, ¿verdad? Pero se rodeó de 12 pecadores, los hizo sus discípulos. Y a eso mismo estamos llamados nosotros. Si estuviéramos más pendientes a la vida de nosotros, de dónde Dios nos sacó, a qué nos quiere llevar, dejaríamos de ver las cosas malas en otros, ¿verdad? Claro. Yo creo sí. que esa canción está perfecta. Yo en estos días tuve una situación, ¿verdad?, con mi nena pequeña y le quité unos privilegios, y da la casualidad que esta mañana yo estaba sonando esa canción y ella me empezó a preguntar, mamá, ¿qué significa esa palabra? Y yo, pues mira, inquietud, lo que tú tenías el día que yo te confronté y fue
propicia, la canción fue propicia. Qué bueno. Así que yo creo que el que tenga la mentalidad y la madurez va a poder escucharla y va a encontrar muchas respuestas en ella. Seguro que sí. Bueno, si hay alguien que piensa distinto, puede llamar y contarnos, Claro. ¿no? ¿Cuál es su argumento? Y lo Mira, escuchamos. los fundamentos que yo utilizo para sonar este tipo de canción. Sí. Cuando tú miras al leproso que fue donde el Señor y le dijo, si quieres puedes limpiarme, ¿verdad? La Biblia no dice que se convirtió a Cristo. ¿Fue a buscar qué? Sanidad, un milagro. Jesús se lo condicionó a, espérate, te sano si primero me aceptas como Señor y Salvador. No fue así. La contestación de Cristo fue, sí quiero, sé sano. Ujú. El ciego, cuando va donde Jesús, que él hace lodo y le pone en los ojos. Dios le devolvió la vista. Jesús le devolvió la vista. La mayoría de los milagros de Jesús no estuvieron condicionados a primero acéptame como Salvador, acéptame como Mesías y yo hago contigo todo lo que tú quieras. No fue así. Le preguntan al ciego, ¿y quién era? No, yo no sé ni quién era. Exacto. Yo sé que me sanó. Yo sé que solo me sana. sé. No sabía. Yo solo sé. No lo conocía. Correcto. En el caso del llamado, que una de las llamadas lo acaba de exponer, de los discípulos, en el camino fueron conociendo a Cristo. Él les hizo un llamado directo al ministerio. ¿Y qué ministerio? Estaba formando el equipazo de equipazo. Pero Pedro en el camino fue que lo conoció. En el camino fue transformado. Primero vino el llamado, primero vino la aceptación tal como eres. La Biblia dice de nosotros que nosotros no nos convirtamos a la gente del mundo, que la gente del mundo se convierta a nosotros. Cuando yo escucho una canción como esa, eso es lo que están haciendo esos chamacos. Están predicando el mensaje de nosotros, están hablando el mensaje de nosotros y no nosotros el mensaje de Y ellos. el mensaje que lo va a salvar a ellos mismos, tal vez sin saberlo ellos. Correcto. Oye, y en el caso del paralítico que le cuestionaron a Jesús, al que lanzaron por el techo, él dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O coge tu lecho y camina. O sea, hubo un mensaje de confrontación por eso mismo. Porque la gente comienza a hacerse preguntas, ¿pero por qué? Pero Dios mío, ¿quiénes somos para cuestionar la forma que Dios utiliza para levantar y restaurar a alguien? Si fuese así, mi fundación no existiría. No existiría. Porque yo trabajo allí con personas que son, ¿verdad? Muchos de ellos delincuentes. Yo no soy quien para juzgarlos. Estoy ahí para decirles. Darles una oportunidad. Esto te sana, De exactamente, de cambio. cambio. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buenos días. ¿Me oyen? Sí, claro que sí. Sí, mira, yo tengo una nena de 10 años que ella es fanática de Camilo, le encanta. Ajá. Y este fin de semana precisamente ella se ha pasado, mami, ponme la canción. y entonces en una me dijo, mami, Ricardo Montaner es cristiano. Y yo le dije, bueno, él tuvo un encuentro con Dios, pero pues él canta música secular porque la verdad es que a mí esa es la parte que me choca. Por ejemplo, el último disco de Ricardo Montaner pues tenía como cosas, no sé si subiditas de tono, y yo decía, pero si eres cristiano, pero pues me tengo que poner en otra visión, pongo yo, y le dije, bueno, él tiene un encuentro con Dios. Entonces después le puse un video de la esposa de Ricardo, precisamente el día de Navidad, espectacular, hablando de su visión de la Navidad y de María como Madre de Dios. Es bien bonito, si lo pueden buscar, búsquenlo. Pero sí le dije, mira, mamá, en el caso de Camilo, a él hasta lo han entrevistado, pues sus canciones, él dice que no puede cantar ninguna canción que no se la pueda dedicar a su esposa, y eso siempre me ha llamado la atención. O sea, sus líricas no son tan fuertes o como otros urbanos, pero a los niños, por lo menos a mi niña, la canción está pegada con ella. O sea, ella le encanta. Qué bueno. Y la pone, o sea, ella, bueno, se la sabe ya, yo creo. Bueno, no hemos logrado una llamada de una persona que objete públicamente, tal vez porque son poquitos, ¿no? Correcto. Lo verá, yo creo que la mayor parte de la gente la recibe con mucha bendición. Y yo creo que la audiencia de Nueva Vida, que por tantos años ha escuchado artistas seculares sonando en esta emisora, yo creo que están discipulados, ¿verdad?, al estilo de 97.7. En términos de lo que nosotros hemos dicho siempre, ¿verdad? Nosotros vendemos un mensaje.
nosotros llevamos un mensaje, y si la palabra vendemos suena un poquito fuerte, ¿verdad? Lo que quiero decir es que llevamos un mensaje no al artista. ¿Sabes por qué? Porque nosotros llevamos toda la vida en esto. Ustedes no tienen idea de cuántos artistas cristianos en momentos dados han dado un resbalón. Y nosotros no hemos sacado su música del aire. Porque nosotros no vendemos artistas. Vendemos un mensaje. Eso es así. Nadie está exento de caer. Nadie está exento de un momento dado pecar. Entonces, si vamos a usar las reglas de los artistas del mundo porque no se convierten, porque no sabemos cómo viven su vida, cuando tienen una canción cristiana, ¿cuál va a ser el elemento entonces cuando un artista toda la vida cristiano comete un error o una falta? ¿Lo sacamos del aire? Pues no, su música sigue siendo de bendición. Su música sigue exaltando a Cristo. Ahí hubo un ser humano que falló, que resbaló, y que nosotros estamos ¿para qué? Para juzgarlo, para levantarlo. Estamos para levantarlo, Amén. no para juzgarlo. Por lo tanto, yo tuve que resolver hace muchos años el conflicto de por qué suena una canción, no solamente por el mensaje o por el artista. Pues tuve que resolver que obviamente por el mensaje, porque cuando artistas de nuestro lado también han cometido una falta, yo no puedo ser quien los denuncie al aire. Nueva Vida, suéname la canción de tal artista. No lo estamos sonando ya. ¿Y por qué? Pues entonces tú tienes que decir por qué. Y vamos a sonar bien feitos diciendo porque fulano cometió este error. Porque yo no estoy para juzgar ni al artista cristiano siquiera, ¿no? Así que en ese sentido tenemos un compromiso absoluto con llevarte un mensaje cristocéntrico o un mensaje que te edifique. Un mensaje que nunca tú vayas a pecar, a cometer una falta, un pecado, escuchando la lírica de esa canción. Por eso esta canción está sonando aquí. Qué bueno que Ricardo Montaner no pueda decir, los cristianos me cerraron las puertas. Exacto. Jamás podrá decir eso. No. Porque Bueno. se ha sonado. No estoy diciendo que él lo vaya a decir, sino que me siento orgullosa Claro. de que sé que eso no va a salir por la boca, porque sí sonó el mensaje. Todo lo que tenga un mensaje de salvación, de esperanza, de aquietar la inquietud que vivimos. Se están convirtiendo a nosotros. Los Claro. artistas que cantan una canción cristiana o de contenido cristiano se están convirtiendo a nosotros y no nosotros a ellos. Para los que se están comiendo las uñas en el tapón y dicen, ¿pero qué canción es? Pues aquí está. Ahí está. Sube la radio, escúchala.